celo sin conocimiento. ¿Qué es celo sin conocimiento? Por decirlo así, celo sin conocimiento es una energía descontrolada. Entonces tenemos una energía descontrolada. Me gusta mucho el ejemplo que dio Lloyd Jones acerca de que el celo es como el fuego. El fuego en su uso normal es algo de provecho, es algo bueno. Ahora, un fuego descontrolado, sin freno, implacable, ¿es un peligro? Sí, ustedes no tienen muchos incendios forestales en el valle, ¿cierto que no? A menos con la caña, pero eso es otro asunto. En los Estados Unidos, cuando hay un incendio forestal, es algo sin control. Todo lo que está en su camino va a ser destruido y consumido. Entonces, esto es la idea de celo sin conocimiento. O la otra forma, por los que son químicos, yo no soy, es nitroglicerina que se explota cuando se estalla con lo más mínimo. Eso sería el celo sin conocimiento. Es algo que es muy reactivo. Para poner un ejemplo bíblico de algo parecido, Proverbios 17, 12. Proverbios 17, 12. Eso tiene que ver con encontrar a alguien con celo, pero sin conocimiento. Proverbios 17, 12 dice, mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. ¿Por qué hace Salomón esa comparación? ¿Qué es más peligroso? ¿Encontrarte con un oso robado sus cachorros o con un necio en su necedad? Sí, el necio es más peligroso. Obviamente no es idéntico a esta idea de celo sin conocimiento, pero comunica que es un peligro real. Ahora, ¿cuál es el versículo central para el día de hoy? Sería Romanos 10, versículo 2. Romanos 10, 2. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿En cuanto a quiénes? Judíos, muy bien. Si queremos mirarlo, podemos regresar al versículo 1. Hermanos, hablando a los judíos y más en las partes anteriores también, que Dios no ha rechazado su pueblo. Pero aquí Pablo está dando un testimonio acerca de los judíos y que ellos tienen un celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Aquí hay que hacer dos preguntas. ¿Qué conocimiento tuvieron los judíos? ¿Qué conocimiento tuvieron los judíos? La revelación de la ley sería el Pentateuco. ¿Y qué más? Los escritos, sí, los profetas. O sea, ¿ellos tenían el Antiguo Testamento? Sí, muy bien. Ellos tenían un conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Pero qué implica ese conocimiento? Leyes. Solamente hablando de su conocimiento por ahora. No, hablando solamente de sí, lo que tenían. O sea, ellos tenían expectativas de profecías, ¿cierto? Ellos tenían anhelos, ellos tenían, de hecho, celo por Dios. Y eso es lo más curioso de pronto de este texto. El celo que los judíos tenían era un celo dirigido hacia ¿quién? A Dios, sí. Aquí estamos viendo en griego celos theo, que es el objeto de su celo es Dios. No están como los paganos que dirigen su celo hacia ¿qué? ¿O quiénes? Hacia dioses falsos, sino que los judíos tenían realmente un celo a Dios, pero el conocimiento que ellos tenían no era correcto. Aquí esta palabra que están traduciendo en la Biblia de las Américas como pleno conocimiento es epignosos o epignosis. Y a veces algunas personas, por ejemplo, segundo de Pedro lo traducen como un verdadero conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el conocimiento que faltaron los judíos? Amplíalo entonces. Conocimiento verdadero, ¿qué conocimiento verdadero? Pero tenían un conocimiento de Dios. Listo, ¿qué estaban negando ellos? Estaban negando a Jesucristo. Para ellos, ¿quién era Jesucristo?
No, no era el Mesías, era más bien no sé si aún en este tiempo ellos lo tenían como un profeta, ya hasta el día de hoy ya ellos lo consideran más bien un profeta, pero en ese tiempo era más bien simplemente un radical, podría decir, un fanático, y casi trajo la destrucción del pueblo, clamando ser un rey, aunque era más algo inferencial que ellos pusieron sobre él. Eso es nuestro texto, porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Quiénes entonces pueden caer en el celo sin conocimiento? Cualquier persona realmente, ¿cierto? No es limitado a los que están lejos de un conocimiento bíblico. Más bien, en esta instancia, y lo que vamos a estar hablando de, más bien, no son como los musulmanes que tienen celo sin conocimiento, sino quiero que hablemos particularmente de quienes afirman ser cristianos, que son celosos sin conocimiento. Entonces, quienes pueden caer en este estado triste son efectivamente aquellos que afirman ser cristianos. ¿Qué está mal con el celo de los judíos? O sea, el texto no lo dice, pero podemos pensar, ¿qué estuvo mal con el celo de los judíos? Eran legalistas, muy bien. Ellos pensaban, pues aún el mismo texto, si queremos leer el versículo 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué es eso? Es una autojusticia, intentando justificarse delante de Dios, sin sujetarse a la justicia que Dios proveyó mediante el sacrificio de Cristo. ¿Qué más? No solo el legalismo ahora, pero podemos ampliarlo. Alguien dijo algo, creo que fue Sami, ¿cierto? Un fanatismo. Pero hablando ahora particularmente de los judíos, ellos podrían ser distinguidos por dos cosas en su legalismo: un moralismo y un activismo. Pero más bien vamos a ver cómo eso afecta en el día de hoy. Para los puritanos, ellos llamaron el celo sin conocimiento calor sin luz. En el sentido de que hay mucha energía, pero no sirve de nada. No hay iluminación. Solamente son ciegos. Entonces, ¿cuál es el verdadero celo? Quería decir eso antes de entrar en lo que es el celo sin conocimiento para contrarrestarlo, y de pronto en un futuro podemos hablar del celo verdadero. Pero ¿qué creen ustedes es el celo verdadero, que es justo y apropiado? Porque no quiero que ustedes salgan de aquí pensando que, no puedo ser celoso. No, debemos ser celosos, pero según conocimiento, conforme al conocimiento verdadero. Entonces, ¿qué creen ustedes es el celo verdadero? ¿Un celo por el evangelio? ¿Celo por la verdad? ¿Un celo por amor liso a nuestro Señor, a la persona? ¿Por quién es Dios? Muy bien, sí, el celo verdadero es el deseo ardiente de glorificar a Dios por encima de todas las cosas, ¿cierto? Es buscar enaltecer a Cristo, es procurar establecer su reino, por decirlo de esa forma, es cumplir su voluntad realmente, ¿sí? Un celo verdadero es una persona que todos los días está sacrificándose, está crucificando sus deseos y sus pasiones para ser útil en el reino de Dios. O sea, entonces de una forma, sí, es necesario que las personas dicen, no, los cristianos son unos fanáticos, pero en el sentido correcto. ¿Sí me van a entender? Espero que no me malinterpretan y dicen que no debo ser celoso, no debo ser radical, como algunos dicen. No, todo lo contrario, de la forma correcta. Entonces, ahora vamos a mirar algunos textos bíblicos para ver cuáles son algunas de las evidencias de aquel celo sin conocimiento, o un celo carnal, se podría llamarlo. Vamos a ver que uno de los aspectos de este celo es efectivamente tradiciones humanas o imposiciones legalistas. Podrían ser ritos bajo la misma comprensión, ¿cómo se dice? Una bandera de todo lo que tiene que ver con legalismo. Sí. La soberbia, explícalo un poco mejor. ¿Cómo sería eso? O sea, que sale. O sea, es difícil a veces de distinguir
soberbia. ¿Quién dijo algo? Contiendas. Listo, eso es muy bien. Hay una evidencia de este celo sin conocimiento por contiendas, pero ¿a raíz de qué? Y vamos a llegar a eso también más profundo en el momento. No es simplemente que empiezan contiendas por ninguna razón, sino los que son celosos sin conocimiento sí empiezan las contiendas, pero por algunas razones particulares, puntuales. Y queremos destaparlos porque, pues, la pregunta es, ¿hay aquí unos celosos sin conocimiento? Y la respuesta es sí. Aquí hay legalistas, aquí hay personas que quieren establecer su propia justicia. Y la esperanza mía es que este sermón les sacude de tal forma que pueden ver que siguen bajo condenación, siguen lejos de Dios, aún aparentando ser celosos de Dios. Santiago, capítulo 3. Pueden notar estos versículos si quieren, y hay más. Eso no es una lista exhaustiva de evidencias externas de un celo sin conocimiento, solamente son algunos. ¿Okay? Santiago 3, 14. Dice así: pero si tenéis celos amargos y pasión y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mentáis contra la verdad. Está hablando de un contexto de sabiduría de lo alto, quien es sabio, entendido entre vosotros. Y aquí ya tenemos la palabra celos, amargos, y por eso podemos hacer una cierta conexión, pero parece que sus celos están a raíz de una ambición personal. Algunas personas tienen celos sin conocimiento porque quieren ¿qué? Aparentar. Sí, que lo noten, que ellos son reconocidos, ¿cierto? Como ¿cómo se dice? En los negocios, ellos quieren avanzarse en su carrera profesional, ¿sí? Es como con esta idea. Ellos hacen todo con celo, pero con una motivación primordial. Es ponerse más alto que los demás. Claro, el versículo 16 también. Y es interesante que lo repite, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Hablando de las consecuencias, por supuesto, de este celo carnal y buscando una ambición personal. Listo, ahora Mateo 15. Y eso ya ustedes lo han afirmado. Mateo 15, 8 al 9. Dice así: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. ¿Qué vemos aquí en estos versículos acerca del celo carnal? Una hipocresía. ¿Es visible, es evidente? No. ¿Quién tiene la capacidad de ver el corazón humano? Dios. ¿Ustedes? No, ahí es la limitación de nuestro juicio. Solamente podemos mirar las obras externas y por sus frutos externos los van a conocer. Aquí, hipocresía invisible, un legalismo, imponiendo sus reglas como si fueran realmente buena doctrina. Entonces, alguien que es celoso sin conocimiento tiene una tendencia ¿de qué? De añadir prácticamente a la revelación de Dios. ¿Qué están negando? Pues uno, la autoridad de las Escrituras, pero además su suficiencia. Intentando decir, ay Dios, te olvidaste una regla contra el baile. Por ejemplo, yo no sé, no pueden bailar, no voy a entrar en eso. Okay. O sea, intentan añadir para poner una santidad formada en su propia imagen que es como superior a la misma santidad que Dios proporciona en su palabra. Gálatas 4:15. Estamos viendo unas evidencias que la Biblia nos muestra de ese celo sin conocimiento. Gálatas 4:15. ¿De dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigos soy en favor de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado.
tienes que tomar más bien toda la carta de Gálatas para entender lo que esto está enseñando. Los Gálatas fueron instruidos, fueron convertidos bajo el ministerio de Pablo. Él se va y en un instante ellos están desviándose. Pero al inicio, ¿qué mostraron? Un entusiasmo increíble. Pero pronto se desvaneció. ¿Sí? Entonces, los que tienen celos sin conocimiento normalmente son entusiastas. Son impulsivos, son personas que dan en exceso. Aquellos que tienen este celo sin conocimiento adquieren algo de conocimiento y se creen expertos. Dicen, yo sí sé, leí un sermón de Jonathan Edwards, ahora soy el nuevo Jonathan Edwards, por ejemplo. Es de verdad, es muy serio. Leen algo, una cosa y están como, jaja. Yo sí soy más sabio que mis maestros. Está bien, pero no está bien. Ok. Gálatas 6:3. Gálatas 6:3. Y eso conecta con lo que estabas diciendo. Pero si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. También los Gálatas tenían esta complejidad. Se creían mucho. O sea, alguien que es celoso sin conocimiento realmente se cree muchísimo. O sea, cuando se mira su espejo, está como, yo nunca quiero dejar de mirarte. Está tan envanecido que se cree demasiado. O sea, 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. 5. Y eso está hablando de los malos hombres. Sí, 2 Timoteo 3, 5. Pero también vemos algo ahí que es muy notorio de aquellos celosos sin conocimiento. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y eso es lo más curioso. Los celosos sin conocimiento tienen una forma de piedad, ¿no es así? Tienen algo externo que aparenta que son piadosos, pero ¿qué dice el texto? Habiendo negado su poder. O sea, ¿es una piedad real? Es una piedad fingida, pero está ahí. Pero está ahí, están haciendo obras y eso es... Ahora, vamos a esto. Mateo 7, yo sé que estamos saltando mucho, pero ánimo. Mateo 7, 21 al 23, y eso conecta con lo que está hablando Pablo en 2 Timoteo 3, 5, forma de piedad. ¿Cómo es que uno puede ver una piedad? Pues obviamente con sus actos externos, con su postura o lo que hace. Entonces ahora Mateo 7, 21 al 23, es un texto muy conocido. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la maldad o la iniquidad. ¿Qué está diciendo el texto aquí? ¿Qué es una evidencia de esos celosos sin conocimiento? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, eso es una consecuencia, pero ¿están haciendo obras? ¿Buenas obras? ¿Malas obras? Ante nuestros ojos, aparentemente, no están solamente haciendo buenas obras, están haciendo ¿qué? Milagros. Uno diría, wow, estos sí son los ungidos del Señor. Tienen sus ministerios, por ejemplo, respaldados, porque obviamente están haciendo cosas que solamente los apóstoles y profetas pudieran hacer. Pero, ¿cuál es la conclusión? No solo nunca os conocí, sino, además, hacedores de iniquidad o hacedores de maldad. Es muy curioso, ¿cierto? Que alguien que es celoso sin conocimiento puede caer en algo de esa forma. Porque uno pensaría, no, esa persona no va a estar en la iglesia, pero no, por el contrario, esas personas sí están en las congregaciones, aquí sentados, no haciendo milagros, pero haciendo obras que aparentemente ante el ojo humano son
buenas, obras externas. Ok, Mateo 13, para quedar en el mismo libro, Mateo 13, 5 al 6. Aquí era más bien una cita de los puritanos quienes me indicaron este texto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay una parte de la semilla que está cayendo en pedregales. ¿Y qué hace esta semilla? ¿Qué sucede con la semilla? Crece, brota. Sí, y aparentemente, ¿qué hay? No hay fruto. No hay crecimiento, hay un avance, por decirlo de esa forma, pero ¿es algo duradero? No. ¿Por qué? Entonces aquí ellos identificaron que hay una explosión de crecimiento engañoso. Y celo religioso, por lo tanto, sí dura por un tiempo, pero normalmente muere. Ahora digo normalmente muere porque sabemos que hay millones de personas que su celo sin conocimiento no muere. En otras religiones, por ejemplo, los musulmanes o los hindús, sí. Y podríamos pensar en las sectas también, pero es difícil dentro de la iglesia del Señor tener un celo sin conocimiento y perdurar ahí. Un crecimiento falso, una fe espuria que no es una fe verdadera. Entonces, unos ejemplos bíblicos. Hablamos de eso ahora. Unos ejemplos bíblicos de celo sin conocimiento. Lucas 9, 53 a 54. ¿Alguien lo puede leer? Amén, ¿cierto? ¿Quién quiere llamar fuego del cielo y matar a los incrédulos? Eso sí sería una señal. O sea, mira, aquí estamos viendo un celo sin conocimiento. Jacobo y Juan intentando pronunciar juicio contra las ciudades o aquí una aldea de los samaritanos, ¿cierto? Eso es bueno, eso es algo aplaudible, eso es algo digno de imitar. Y la respuesta es no, tenemos que huir de semejante celo sin conocimiento porque no está buscando lo que el Señor quiere. Vamos al Antiguo Testamento solamente para mostrar un par de cosas también en 2 de Reyes 10, 15 al 17. 2 de Reyes 10, 15 al 17. Cuando partió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo, ¿es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo? Y Jonadab respondió, lo es. Y Jehú dijo, sí lo es, dame la mano. Y le dio su mano y le hizo subir al carro. Y él dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y lo hizo ir con él en su carro. Un versículo más. Y cuando llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de Jacob en Samaria hasta que los destruyó conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. ¿Qué vemos en este ejemplo bíblico de celo sin conocimiento, un celo equivocado? Es raro, ¿cierto? ¿Han leído este texto antes? La pregunta es, ¿Jehú se dice? Sí. ¿O Jehú? No, Jehú. Él es bueno, él es alguien digno de imitar. ¿En dónde radicaba su celo verdaderamente? Pues parece que el mismo texto nos da indicios de que él simplemente le gustaba matar gente. Suena chistoso, pero eso es lo que vemos en esto. Él le gusta simplemente matar. Si queremos verlo, mira el versículo 30 y 31. Y el Señor dijo a Jehú, ¿por qué has hecho bien? Mira, al hacer lo recto ante mis ojos y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Tuvo un buen celo en cuanto a matar a los enemigos del Señor, cumpliendo su palabra. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Algo que es interesante de aquellos que son celosos y sin conocimiento es que quieren que los demás lo ven celosos. O sea, nadie en su mente cabal que es humilde y realmente está comprendiendo la gracia del Señor sobre su vida va a decir a otros, mira mi celo.
es muy raro. Entonces aquí vemos un celo equivocado. Y volviendo más atrás, para mirar un caso que yo creo que es un ejemplo, pero no de un celo sin conocimiento en cuanto a un incrédulo, pero de un creyente, pero también nos puede ayudar, ser útil, es 1 de Reyes 19, 14 al 18. Y él, hablando de Elías, respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármelo. ¿Elías era celoso por el Señor? Sí. Vamos a ver solamente que era un celo que era un poco cegado. ¿En qué sentido? Versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y a Jehu, hijo de Nimsi, el mismo que habíamos hablado, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehu lo matará, y al que escape de la espada de Jehu, Eliseo lo matará. Y aquí es la clave: pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. ¿Qué dijo al inicio? He quedado yo solo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Hay 7,000 en Israel todavía que yo he guardado. Entonces, a veces es un ejemplo de un creyente, diríamos eso, pero en su celo estaba siendo cegado de ver que hay más. Y creo que hoy en día, y también en los tiempos de la Reforma y en tiempos de diferentes dificultades de la iglesia cristiana, muchas personas en un celo ardiente por el Señor se ciegan a ver que el Señor realmente tiene un pueblo, tiene una remanente que es intacto. Y creo que uno de los peligros más grandes de un celo sin conocimiento verdadero es creer: esa es la única iglesia, no hay más. Todas las demás son falsas, todas las demás están tan mal que no hay redención. Eso es falso. Y lo estaba pensando que es tan curioso que al mismo momento que el Señor estaba haciendo algo en la vida de Martín Lutero, también lo estaba haciendo en otras partes de Europa. No solamente dando esta iluminación por su espíritu a un hombre solamente, sino a varios, y trayendo su reforma en diferentes países al mismo tiempo, sin que ellos supieran. Interesante. Entonces, un celo no puede ser cegado, creyendo que yo soy el único que tiene este celo. ¿Y cuáles son ejemplos prácticos en el día de hoy de un celo sin conocimiento? ¿Cómo se vería? Ya ustedes han hablado de algunos, pero ahora vamos a enfatizarlo nuevamente. Un ejemplo práctico es alguien que mira a los pecados de los demás y no a su propio pecado. Se enfatiza los pecados de los demás, pero nunca se mira a sí mismo. Es mucho más fácil apuntar a otros. Se compara a sí mismo con los demás. Obviamente, porque si ellos son peores que yo soy mejor que ellos, pero nunca se pone a compararse con Cristo. Es muy fácil de creerse un poco más limpio cuando estás comparándote con otro pedazo de mugre. Pero es otra cosa compararte con el diamante que brilla. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos prácticos podríamos pensar es alguien que tiene ese celo sin conocimiento? ¿Cómo es su actuación? Su forma de vivir. Afán por las obras. Sí, es alguien que enfatiza demasiado el hacer, el hacer, el hacer. Y nunca se detiene para pensar en su ser. Es algo curiosísimo cuando miramos las cartas paulinas. ¿Cuál es el énfasis de Pablo en el inicio? ¿Es el hacer? ¿Son los imperativos? No, son los indicativos. ¿Quién eres en Cristo antes de llegar a la práctica? Ahora, ¿cómo debemos vivir? Alguien dijo algo. Es alguien orgulloso, digámoslo así. Sí, es alguien orgulloso. Y diríamos que se puede verlo de dos formas. Se elogia por sus propias obras.
O sea, literalmente él quisiera tener otra mano para darle más palmadas en la espalda. Pero nunca tiene la capacidad de ver las obras de los demás. Y dice, bien hecho, hermano, ¿cómo has crecido? Es increíble ver lo que el Señor está haciendo en su vida. No, no hace eso. Más bien es, mira lo que estoy haciendo. Mira mi celo por el Señor. Claro que sí. Orgullo, demasiado enfoque en sí mismo. Si usted ha hecho lo siguiente, tú tienes celos sin conocimiento. Y todos van a decir, ay no, jamás yo lo he hecho. Pero si te gozas en las caídas de los demás, tienes celos sin conocimiento. Es algo fanático. Miras que alguien cae, sí, se cayó. ¿Por qué? Porque esa persona es su propio Dios. Y mientras que todos los demás son inferiores a mí, yo puedo ser mi Salvador. Yo soy suficiente. Goza en las caídas de los demás. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sería alguien que no tiene la capacidad, uno, de confesar su pecado, uno, de pedir perdón. No tiene esa habilidad. Y si pide perdón, está pensando en su mente, yo realmente no tengo que hacer eso, pero yo sé que ese hermano es tan débil que le tengo que pedir perdón. Envidia a cualquier persona que se considera mejor que sí mismo. Mira a alguien supuestamente en un puesto mejor, no solamente en el mundo, sino estamos hablando más en la iglesia, en las cuestiones espirituales, pero envidia. Y por eso podríamos volver, lo tenía creo en Filipenses 1:15, algunos predicaban a Cristo por envidia, para intentar atraer aflicción a Pablo en sus presiones. Envidia. Y además anhelan. ¿Cuál es el mayor anhelo de alguien que es celoso sin conocimiento? Ser reconocido como celoso. Anhela o sea, cuando alguien está hablando de algunas personas haciendo buenas cosas, que están creciendo y están escuchando, están ahí dentro de sí mismos, ay, me va a decir mi nombre ahora. Por favor, dilo. Ay, sí lo dijo. Cuán bueno soy. Anhela el reconocimiento público o aún en grupos privados, no le importa, por lo menos que su nombre es dicho y es exaltado, le complace. Compararse con otros, pero un desprecio a otros. O sea, normalmente lo que se ve es una falta de misericordia, pero es un aborrecimiento real. Algunas personas no quieren hablar de esa forma porque yo no aborrezco a nadie, pero aborrecen a quienes están tropezando o no tienen su propia santidad o alcances. Miran a alguien que está apenas arrancando y simplemente lo toman como su blanco de ataques directos, pero llevados del corazón, para matarle, despreciando a los demás por su falta de celo o santidad. Eso es interesante, busca generar conversaciones. ¿Para qué? Para mostrar cuánto sabe. Es una persona que anhela que alguien le pregunte algo. ¿Qué piensas? Ay, gracias por preguntarme. ¿Por qué? Porque le gusta dar a conocer todo lo que sabe. Jamás quiere escuchar a alguien más y lo que ha comprendido o lo que ha aprendido. Quiere hablar de sus logros o de sus conocimientos. Algo que es muy común además, y lo estamos viendo hoy en día cada vez que abrimos Facebook, es ataca a todos los demás que no coinciden con su doctrina. Estamos viendo unos celotes sin conocimientos realmente traer vituperio sobre el nombre de Cristo y intentar traer divisiones y discordias y debates al cuerpo de Cristo. Gracias a Dios antes las personas no podrían escribir tanto. Suena chistoso, pero los ignorantes no podrían leer ni escribir. Poco a poco podrían leer y escribir, pero siguen siendo ignorantes a veces. Y aquellos que son celosos sin conocimiento son los necios andando en su necedad. Es mejor hallar un oso robado de sus cachorros. ¿No lo es? Entonces lo que se ve es que cualquier persona que no se concuerde en su doctrina es, ¿cómo se dice? Estipulado como un blanco de ataque. Lo voy a atacar. Creo que lo más interesante que yo veo son los videos en YouTube de algunas personas que me gusta lo que ellos publican, su material, y siempre voy a ver unos
una docena de comentarios intentar atacarles y hacer un debate público. Y realmente lo único que están manifestando al mundo es: yo soy un idiota, o yo soy un inmaduro, o yo soy un necio. Y es como, ¿en serio? O sea, a lo mejor, si es realmente algo tan importante, ve y repréndele a tu hermano a solas. Sí, es tan importante. Si lo vas a hacer de una forma incluso bíblica. Utiliza las redes sociales como su púlpito y centro de ataques. Es interesante. Y alguien ya creo que lo dijo, pero busca hacer muchas cosas. Un activismo excesivo. ¿Y por qué? Y espero que ustedes entiendan esta realidad. ¿Por qué un celoso sin conocimiento es tan activo? Siempre está buscando un debate o una pelea. Porque hay algo en su alma. Nada. ¿Me van a entender? Entonces, ese vacío es inquieto, es intranquilo porque no tiene salvación y no tiene el testimonio interno del Espíritu Santo diciendo: tú eres un hijo de Dios, Abba, Padre. Entonces, por esa falta, realmente ellos tienen que hacer toda cantidad de cosas para intentar a silenciar el silencio. Silenciar que no hay nada, que su alma es inquieto y intranquilo. Eso les ayuda a identificar quiénes son celosos sin conocimiento. Espero que no es para otros, espero que es para ustedes. ¿Qué hace el celo sin conocimiento? Solamente adquiere un poco de conocimiento y le vuelve un experto. Hace un poco de reforma a su vida y ya se ha vuelto el Santísimo, el Papa. No. O sea, es alguien que se cree mucho en cuanto a su santidad. Y aprende un poco de doctrina y le vuelve el nuevo reformador. Es Juan Calvino reencarnado. Celo sin conocimiento es peligroso. Y Martin Lloyd Jones piensa que es curioso, porque ¿quiénes son los más celosos? En su apreciación son las sectas. ¿Por qué? Lo mismo, porque no tienen el testimonio interno del Espíritu Santo, no tienen seguridad jamás, y esas mismas personas, celosos sin conocimiento, no tienen seguridad jamás de su salvación. A pesar de que están compartiendo o enseñando, o intentando más bien enseñar las Escrituras acerca de Cristo, acerca de toda clase de doctrina, no confían. Alguien que sí es salvo puede tener un celo, pero inmaduro o mal dirigido. Podríamos ver dos casos, ya lo hemos visto. Ya lo dijo Pedro, ya hemos visto a Jacobo y Juan y ya hemos visto a Elías. O sea, entonces hay veces que el mismo celo como ciega la mente y procura hacer tonterías. Mateo 25. Y vamos a mirar unos versículos para cómo concluir esta enseñanza. Mateo 23, 15. Yo creo que dije 25, ¿sí? Perdón. Mateo 23, 15 y versículos 23 al 28. Hablando de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, lo haces hijo del infierno 2 veces más que vosotros. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo y la menta del eneldo y del comino. Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y estas son las cosas que debáis haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Imagínate, está hablando de los fariseos, quienes eran cumplidores a cabalidad de la ley. ¿Desenfreno por un fariseo? ¿Cómo es eso? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio.
Ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresías y de iniquidad. Entonces, rápidamente para concluir, impone un sistema legalista sobre sí, intentan imponerlo sobre otros. ¿Y cuáles son los peligros? Entonces, sí, eso es el punto. ¿Por qué un celoso sin conocimiento es peligroso para la iglesia? Por las siguientes razones. Impone un sistema legalista, juzga injustificadamente a los demás, enseña erróneamente, cautiva a personas inmaduras, causa divisiones y bandas, obstaculiza el crecimiento espiritual de creyentes genuinos, menosprecia a los que son creyentes maduros y humilla a los que no son tan celosos. ¿Qué se debe hacer la iglesia ante semejante peligro? Vamos a mirar muy rápidamente este último texto y terminar. Sí. En Tito, capítulo 3. Tito antes de Hebreos y antes de Filemón. Tito 3, 9 al 11. Y no de pronto es el mejor texto, pero creo que se encaja, de hecho, con esta idea y más con lo que Pablo está escribiendo a Tito en relación a unos fanáticos que estaban saliendo, de hecho, parece de las iglesias y de otros grupos como de los judaizantes. Y bueno, Tito 3, 9 al 11. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Algo que es muy interesante es la cantidad de veces que Pablo llama a Tito y Timoteo a evitar conversaciones necias. Espero que lo tengan oídos para oír. Al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchelo, sabiendo que el tal es perverso y peca y habiéndose condenado a sí mismo. O sea, ¿qué es Tito 3, 9 al 11? Pues 10 al 11 es disciplina, ¿cierto? Es disciplina eclesiástica. Entonces, ¿qué se hace con aquel celote, sin conocimiento? Pues tarde o temprano, si es un miembro, se va a ser disciplinado, porque va a quedar evidente que es un incrédulo. Y si no es un miembro, pues con más razón va a ser sacado también. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el deber de la iglesia? No solamente de los pastores, sino de la iglesia. ¿Cuál es el deber? En este caso es cuidar la iglesia. Sí, cuidar la iglesia de amenazas externas. No soportar a aquellos que cometen y causan divisiones y bandas. Entonces, ¿qué necesita aquel celote sin conocimiento? Lo mismo que Pablo estaba diciendo en Romanos 10, 1 y 3. Necesita salvación. Necesitan la justicia que es solamente por Dios o dado por Dios. Entonces, ellos necesitan el Evangelio. No es para juzgarlos como ellos están juzgando, sino para confrontarlos con el Evangelio y llamarles al arrepentimiento. Oremos. Amado Señor, gracias por este texto y por los otros textos que nos ayudan a entender el peligro del celo sin conocimiento. Y de que es fatal. Es un pecado que ciega de tal forma que la persona cree que es mejor que todos. Guárdanos de este fanatismo, de ese activismo. Y si hay alguien aquí que está siendo confrontado, por favor, ayúdales a ser tan humildes para confesar sus pecados delante de ti. Hallar ayuda, confiar en Cristo, aborrecer sus actos de justicia y solamente abrazar la cruz de Cristo. Ayúdales a que sean salvos en esta mañana. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.